Bien, en el presente videotutorial vamos a analizar el triángulo de Sierpinski en cuanto a su área. El matemático polaco Wacław Franciszek Sierpinski publicó cerca de 50 libros y más de 700 artículos. Participó descifrando mensajes rusos en la guerra polaco-soviética de 1919 a 1921. Sin embargo, su popularidad se debe a tres fractales que llevan su nombre. Uno de ellos es el triángulo de Sierpinski. La formación de este fractal es secuencial. En este caso, se comienza con un triángulo equilátero, el cual se va modificando con iteraciones sucesivas. Vamos a ver una animación. Mira, aquí tenemos al triángulo equilátero, es un triángulo equilátero que sus lados miden uno, y lo que se va a hacer es dividirlo en cuatro triángulos iguales y equiláteros. Lo que se observa en la siguiente. Entonces, se dividió el triángulo original en cuatro triángulos equiláteros iguales o congruentes, como también se dice, y se quita el central. Bien, como vemos, el lado ahora de uno de los triángulos es un medio. Ese mismo proceso se vuelve a hacer para cada uno de esos tres triángulos, es decir, dividirlos en cuatro triángulos iguales y quitar el triángulo central y obtenemos esta figura. Entonces, aquí el lado de los triángulos ahora es un cuarto, una cuarta parte de la unidad, es el original, y se volvió a hacer la misma iteración que el anterior, que se quita el triángulo central. Bien, ahora en esta nueva figura que se va a formar, se vuelve a realizar la misma eh, división, la misma división en cuatro partes iguales, cada uno de los triángulos, y se quita el central. Entonces se va obteniendo la figura fractal, lo que se entiende como una figura fractal, que una parte de ella es muy semejante al total. Una forma aproximada de definir el fractal, una forma introductoria de definir el fractal. Un sector de la figura es muy semejante al total. Volvemos a hacer el mismo procedimiento con cada uno de los triángulos anteriores. Cada uno va a ser dividido en cuatro triángulos iguales y se quita el central y obtenemos la siguiente figura. Pero ahora el lado es un 16avo y frente al anterior, que era de un octavo. Y entonces tomamos el de un 16avo y volvemos a repetir el procedimiento en la siguiente iteración, y es un 32avo ahora la longitud de cada uno de los lados de los triángulos pequeños que forman toda la figura fractal, y observamos cómo se va produciendo esa similitud de una parte del fractal entre el total. Bien, pues aquí en el texto tenemos las figuras que acabamos de ver, la original, luego se va quitando el triángulo central al dividirlo en cuatro partes iguales. Lo mismo se va haciendo en cada una de las figuras que se van obteniendo, y aparece aquí la característica fractal de las figuras. Bien, entonces, para entender la construcción del fractal se realiza una serie de iteraciones con la siguiente notación: sea n el número de iteración. Bien, comenzamos con un triángulo equilátero de lados unitarios. Tenemos la iteración cero, y n es el número de iteración, en este caso cero, y el número de triángulos es uno, que lo podemos expresar como 4 a la cero. Este 4 a la cero se va a ir estableciendo en el patrón cuando se vayan obteniendo las demás figuras. Entonces, 4 elevado al número de iteración, el 4 a la cero es uno. Entonces, tenemos aquí el triángulo equilátero de lados unitarios. Bien, entonces vamos a comenzar a observar aquí la regularidad que se va a establecer en las demás figuras también. Entonces tenemos aquí el número de triángulos no eliminados es igual a uno, es un triángulo, es decir, 3 a la cero, 3 elevado a el número de iteración. Vamos a ver que este patrón se repite en las demás figuras. Lado de uno de los triángulos no eliminados es uno, es decir, un medio a la cero. Vamos a ver también en las siguientes secuencias por qué se escribe el un medio.
lo que va a ir cambiando es el exponente. Y el área total de los triángulos no eliminados le vamos a llamar A0, o sea, el área original de esta figura, de ese triángulo equilátero. Consideramos que es un A0 el área. Y posteriormente la vamos a calcular con más precisión. Bien, entonces vamos a trazar segmentos desde un punto medio de un lado del triángulo hacia los otros dos lados de este. Entonces se divide la figura en cuatro triángulos equiláteros iguales, congruentes, como también se dice, cuyos lados miden un medio, tal como se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí observamos lo que se acaba de decir. Bien, de cada punto medio de los lados del triángulo grande se trazan segmentos hacia los puntos medios de los lados opuestos y se forma justamente un conjunto de cuatro triángulos iguales o congruentes, cuyas longitudes de sus lados son un medio, la mitad del original. Bien, entonces se quita el central y observamos lo siguiente. Aquí el número de triángulos lo podemos observar como 4 a la uno, lo podemos establecer como 4 a la uno. 4 elevado al número de iteración. La anterior era 4 a la cero, un triángulo. Ahora 4 a la uno, cuatro triángulos. Y el área de uno de ellos es un cuarto del área original, que le llamamos A0. Bien, entonces estamos quitando el triángulo central. Dice, al eliminar el triángulo central de la figura anterior, se obtiene la siguiente figura, formada por tres triángulos equiláteros iguales, cuyos lados miden un medio. Y aquí vemos la figura. Bien, entonces tenemos solo tres triángulos no eliminados, se va eliminando central y sus lados miden un medio. Vamos a ver aquí cómo se va estableciendo el patrón. Bien, entonces, número de triángulos no eliminados son tres triángulos, es decir, 3 elevado a la uno, 3 elevado al número de iteración. Lado de uno de los triángulos no eliminados es un medio, es decir, un medio a la uno, un medio al número de iteración. Área total de los triángulos no eliminados es 3 cuartos de A0, es decir, 3 cuartos a la uno por A0. Podemos verificar eso porque el área total, que es A0, se dividió en cuatro áreas iguales y cada una de ellas mide un cuarto de A0. Así que estas tres no eliminadas son tres cuartas partes de A0. Bien, le podemos escribir así, tres cuartos a la uno para ir estableciendo el patrón. Bien, ahora vamos con la iteración número 2. N es el número de iteración, 2 n igual a 2, y el número de triángulos lo podemos calcular como 4 elevado a la 2, o sea, 4 elevado a el número de iteración, es decir, 16 triángulos, como podemos ver en la siguiente figura. Aquí tenemos justamente que el área de uno de ellos es un 16avo de A0 porque está dividido en 16 partes iguales. Bien, entonces al quitar los triángulos centrales se obtiene esta figura. Tenemos 9 triángulos equiláteros iguales cuyos lados miden un cuarto. Son 9, como podemos ver, 3 al cuadrado, o sea, es decir, 3 elevado al número de iteración. Bien, entonces vemos acá la regularidad, cómo se va estableciendo el patrón. Número de triángulos no eliminados, t igual a 9, en este caso 3 al cuadrado, 3 elevado al número de iteración. Lado de uno de los triángulos no eliminados es un cuarto, es decir, un medio al cuadrado. Y el área total de los triángulos no eliminados son 9 16avos, porque cada área de esta es un 16avo del total, como vimos acá. Es un 16avo del total y son 9 de ellos, entonces son 9 16avos de área, el área de estas figuras coloreadas. 9 16avos de A0, 9 16avos del área, y este A0 es el original, que podemos escribir 3 cuartos al cuadrado, ya que este cuadrado afecta a los dos, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9 y 4 al cuadrado, 16, para ir estableciendo el patrón. Bien, entonces continuamos. Bien, aquí la iteración 3 y el número de triángulos es 4 a la 3, es decir, 64 triángulos, como podemos observar aquí.
Entonces, ahora el área es un 64 de A0, el área de uno de los triángulos, de los 64 triángulos. Bien. Entonces vamos a ver aquí la regularidad. Tenemos la siguiente figura fractal con 27 triángulos equiláteros, cuyos respectivos lados ahora miden un octavo. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula el número de triángulos no eliminados? Es 3 elevado a el número de iteración, 3 a la 3, que es 27, que lo podemos comprobar aquí, porque aquí tenemos tres triángulos. Y luego si esos tres lo elevamos al cuadrado, o sea, 3 por 3 nos da 9. Aquí esos 9. Y si lo multiplicamos por 3 ya nos da los 27 con el total de triángulos. Entonces aquí mismo se ve cómo se eleva el 3 justamente al exponente que coincide con el número de iteración. Bien, ahora el lado de uno de los triángulos no eliminados es un octavo, es decir, un medio al cubo. Bien, de estos lados. Y el área total ahora son 27 veces el área individual, que es un 64, como vimos anteriormente. Podemos regresar, dado que aquí está cerca la figura. Aquí está un 64 de A0, entonces ahora son 27 64. Bien, aquí lo tenemos. Y se puede escribir como 3 entre 4 elevado a la 3. Pues vemos cómo se va formando el patrón. Por cierto, las matemáticas se considera la ciencia de los patrones, no la ciencia de los números. Vamos a ver cómo se va formando aquí justamente que el número de triángulos no eliminados es igual a 3 elevado a el número de iteración, lo mismo el lado de uno de los triángulos, un medio elevado al número de iteración, y el área total es igual a 3 cuartos elevado al número de iteración por el área original. Entonces vamos a ver que este patrón se repite en la siguiente iteración. Ahora es n igual a 4 el número de iteración, 4. Tenemos ahora el número de triángulos es 4 a la 4, que son 256 triángulos. Tenemos aquí justamente que uno de los triángulos tiene área 1/256 de A0 o un 256 de A0. Bien, entonces vamos a observar aquí el patrón. Nuevamente, al repetir el proceso, obtenemos la siguiente figura fractal con 81 triángulos equiláteros iguales. Los respectivos lados miden un 16. ¿Está? Bien, entonces ahora tenemos número de triángulos no eliminados es igual a 81, es decir, 3 a la 4. Lado de uno de los triángulos no eliminados es un 16, es decir, un medio a la 4. Y el área total de los triángulos no eliminados es 81 veces el área más pequeñita, que como vimos es 1/256. ¿Está? Bien. Ahora vamos con la iteración número 5. Aquí es 81/256 de A0, es decir, 3 entre 4 a la 4. O sea, para que se vaya cumpliendo el patrón. Bien, vamos con la iteración número 5. Ahora tenemos el número de triángulos 1024, es decir, 4 a la 5 triángulos, que aquí está el fractal que se va formando. Y justamente uno de los triángulos tiene como área 1/1024 de A0. Bien, vamos a ver la regularidad. Ahora tenemos 243 triángulos equiláteros iguales cuyos respectivos lados miden un 32. Y el número de triángulos lo calculamos con el patrón, que aquí tenemos número de triángulos no eliminados son 243, o sea, 3 a la 5. El lado de uno de los triángulos no eliminados, un 32, es decir, un medio a la 5. El área total de los triángulos no eliminados, 243 entre 1024 de A0, es decir, 3 entre 4 a la 5, porque son 243 triángulos y cuya área individual es 1/1024 del área original. ¿Está? Bien, entonces vamos a continuar con el modelo para el número de iteración en general, n.
Entonces, al ver una regularidad ya podemos generalizar, en este caso sin pérdida de generalidad. La iteración n es la enésima iteración, es decir, el número de iteración es n, ¿verdad? Al repetir el proceso obtenemos la figura fractal con 3 a la n triángulos equiláteros cuyos lados respectivos miden un medio a la n. Y el número de triángulos no eliminados debe ser 3 a la n, que es 3 al número de iteración. Justamente es el patrón que fuimos estableciendo en toda la secuencia. El lado de uno de los triángulos no eliminados debe ser un medio a la n. Y el área total de los triángulos no eliminados debe ser 3 cuartos a la n de A0. Bien, ahora vamos a investigar el área del fractal cuando el número de iteraciones tiende a infinito. El área del fractal, ahora consideremos la expresión obtenida para el área del fractal en la enésima iteración. Entonces tenemos que el área es igual a 3 cuartos a la n de A0 en la enésima iteración. Vamos a empezar con la siguiente notación funcional, sea f de n el área de la enésima iteración, para que expresemos aquí la notación funcional, en donde n es la variable, f de n es igual a 3 cuartos a la n de A0, donde A0 es el área inicial del fractal, la que podemos calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, aquí trazamos la altura de este triángulo equilátero y este segmento intersecta en el punto medio de la base, que justamente nos lleva a deducir que este segmento del triángulo rectángulo que está formando aquí a la izquierda es 0,5. De hecho, los dos son iguales o congruentes, como también se dice. Pero vamos a ver de la izquierda y aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que en este caso vamos a tener 0,5 al cuadrado más h al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Bien, entonces tenemos 0,5 al cuadrado más h cuadrada igual a 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 0,5 a la 2 es 0,25, y de aquí despejamos h cuadrada, que es 1 menos 0,25, lo cual da 0,75, y h es raíz cuadrada de 0,75, porque h cuadrada es justamente este número, la raíz positiva, porque consideramos que la altura es positiva, y expresamos aquí a 0,75 como 3 cuartos para aplicar esta propiedad de que la raíz de un cociente es el cociente de las raíces, y tenemos raíz de 3 entre raíz de 4, pero raíz de 4 es exacta, así que podemos escribir que la altura es raíz de 3 sobre 2, justamente esta. Y así ya podemos calcular el área del triángulo, que sería base 1 por altura raíz de 3 entre 2 sobre 2, con esa fórmula que conocemos, base por altura sobre 2. Entonces tenemos aquí que el área de este triángulo, el A0, es base 1 por altura raíz de 3 sobre 2, y al efectuar esa operación tenemos que A0 es raíz de 3 entre 4. Producto de extremos, que aquí sería 2 entre 1 si escribimos esta fracción como 2 entre 1. Producto de extremos es raíz de 3 por 1, raíz de 3 entre el producto de medios, que es 2 por 2, 4. O la mitad de raíz de 3 sobre 2 es raíz de 3 sobre 4. Es fácil verificar esto bien. Entonces tenemos que el área en función del número de iteración es 3 cuartos a la n por A0, pero vamos a investigar esta función considerando una variable continua, ya que esta variable es discreta, es decir, tiene valores enteros, en este caso n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, enteros no negativos, ¿sí? Entonces, vamos a interpretar esta función, pero con la variable continua x, sea f de x la función exponencial 3 entre 4 a la x por raíz de 3 entre 4, donde estamos sustituyendo ya el a0. Y esta la podemos reexpresar así: f de x es igual a raíz de 3 entre 4 por 0,75 elevado a la x. Entonces se ve que esta función aquí en GeoGebra es una función decreciente. Podemos repasar eso. Si observamos esta función, la de a la x, aquí a vale 1, f de x igual a 1 a la x, entonces es una función constante que se representa aquí con una recta horizontal que intersecta en el eje y en 1. Entonces, si la base de esta función exponencial es mayor que 1, tenemos una función creciente, lo que se llama el crecimiento exponencial.
¿sí? Que tiende a infinito si la variable tiende a infinito y tiende a cero si la variable tiende a menos infinito. Pero si la base es menor que uno, tenemos una función decreciente. Aquí tenemos esta, por ejemplo, donde la base es menor que uno y vemos que justamente es una función decreciente que tiene el comportamiento de tender hacia cero cuando la variable tiende a infinito. Entonces es una de este tipo que pues podemos observar acá también en GeoGebra. Es justamente la raíz de 3 sobre 4 por 0,75 a la x, que aquí está graficada. Entonces, observamos justamente que tiene este comportamiento decreciente, tiende a cero mientras la variable tiende a infinito. Bien, entonces continuamos acá en el texto. Aquí viene parte de la gráfica. Así que esta función f de x, raíz de 364 por 0,75 a la x, esta función exponencial con su base menor que uno, es decreciente en todo su dominio, ya que todos, que son todos los reales, el dominio son todos los reales, entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x es el límite cuando x tiende a infinito de 3 cuartos a la x por a cero, que en este caso es cero. Es decir, que el área del triángulo del fractal el área del triángulo fractal de Sierpinski tiende a cero a medida que el número de iteraciones tiende a infinito. Muy interesante que el área tiende justamente a cero de este tipo de figuras, mientras se va haciendo la iteración cada vez mayor. El área justamente va a tender a cero. Va muy rápido, a ver, va un cuarto, luego un octavo, un dieciseisavo, un 32avo. Bien, y como vimos en el otro video tutorial del perímetro del triángulo Sierpinski, él tiende a infinito, pero el área tiende a cero. Es muy interesante aquí para considerar los procesos en donde la variable tiende a infinito y se ven diferentes resultados. Bien, entonces continúen con sus estudios de cálculo diferencial integral uno y espero que tengan éxito en su trayectoria profesional. Gracias por ver el video.